exhorta respetuosamente a las autoridades federales, estatales y municipales para que de manera coordinada en el ámbito de sus respectivas competencias fortalezcan las acciones necesarias para combatir, reducir y sancionar la trata de personas en México, así como para proporcionar atención y reparación integral de las víctimas de estos delitos, dado en el Salón de Sesiones a los 7 días del mes de junio de 2017. Es cuanto, señora Presidenta. En consecuencia, está a discusión el dictamen y tiene el uso de la palabra la diputada Carolina Villano Austria, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. Gracias, Presidenta. En un Estado constitucional de derecho como el nuestro, no puede ni debe ser tolerable práctica alguna que vulnere uno de los principios más fundamentales de la democracia, la libertad. Libertad que nos distingue como seres humanos, libertad para desarrollar el proyecto de vida que cada quien desea, el proyecto de vida, libertad para gozar de dignidad y paz, en suma, libertad para vivir y para ser. La trata de personas es la esclavitud de nuestra época. Es, sin duda, una de las actividades delincuenciales más lucrativas del mundo, después de la venta ilícita de armas y de drogas. De todo el planeta, más de 20 millones de personas, principalmente mujeres y niños, son víctimas de este lacerante delito, que además se ha intensificado por la dinámica delictiva transnacional. Organismos internacionales como la ONU y UNICEF han estimado que en México casi 20,000 personas son víctimas de este delito, de las cuales 16,000 son menores de edad. Por otro lado, de acuerdo con la Organización Internacional del Trabajo, nuestro país ocupa el 5º lugar en América Latina con mayor comercio sexual de menores de edad. Además, la Procuraduría General de la República advirtió que de 2008 a 2014 el número de averiguaciones por trata de personas en México aumentó en un 600%. Conscientes de la gravedad del problema, comprometido con los derechos humanos y el respaldo a las víctimas de la violencia, el presidente Enrique Peña Nieto ha trabajado para prevenir, sancionar y erradicar la trata de personas. Solo señalaré 2 ejemplos de ello: poner en marcha el Programa Nacional de Derechos Humanos y crear el Programa Nacional para prevenir y erradicar los delitos en materia de trata de personas y para la protección y asistencia a las víctimas de este delito. La Convención Americana sobre Derechos Humanos, ratificada por el Estado mexicano en 1981, señala en su artículo 6º que nadie puede ser sometido a esclavitud o servidumbre, y tanto estas como la trata de esclavos y la trata de mujeres están prohibidas en todas sus formas. Asimismo, la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer mandata que los Estados parte adoptarán todas las medidas necesarias, incluyendo las de carácter legislativo, para suprimir todas las formas de trata de mujeres y explotación de la prostitución de las mismas. Si bien México cuenta con una ley para prevenir, sancionar y erradicar los delitos en materia de trata de personas, es necesario sumar esfuerzos para actualizar nuestro entramado jurídico e institucional, para evitar que exista impunidad en favor de quienes cometen esta clase de delitos. Votaremos a favor del presente dictamen para que las autoridades federales, estatales y municipales, de manera coordinada y en el ámbito de sus respectivas competencias, fortalezcan las acciones para combatir, reducir y sancionar la trata de personas en México. Asimismo, para que proporcionen atención y reparación integral a las víctimas de los delitos. Votar a favor de combatir la trata de personas significa ser partidarios de la libertad y de su pleno ejercicio por todas las mujeres, hombres, niños y niñas. Muchas gracias a todos. Gracias, diputada Carolina Villano Austria.
Tiene el uso de la palabra la diputada Marisela Contreras Julián, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. Muchas gracias. Coincido plenamente con lo expresado aquí por la diputada Alma Carolina, y esto me lleva a una reflexión, porque es escalofriante que se diga que México es el quinto país en América Latina donde para el tema de trata de personas se involucra a menores, y esto nos lleva a pensar en para qué quieren a los niños y niñas que están secuestrados en estas redes de trata de personas. Pues para explotación sexual, y hay que decirlo así claro, o para la esclavitud laboral. Pero yo también creo que nosotros como responsables de las leyes tenemos que hacernos cargo que no hemos aprobado en la Cámara de Diputados la minuta que envió el Senado de la reforma integral para la prevención y sanción de la trata de personas. Esto me parece que es muy grave porque hace 10 años se hizo un esfuerzo muy importante y se aprobó esta ley. Y con el tiempo se encontraron elementos que podían hacer una mejor ley, y la minuta que fue a la Cámara de Diputados fue con todo el consenso del Senado. Sí se han hecho acciones, pero nos enfrentamos a un problema porque la trata de personas corresponde a la delincuencia organizada. Para que haya trata de personas regularmente se requiere que haya más de una persona involucrada. Y entonces en el caso de las mujeres que tienen una característica especial, el tema de la trata de personas, se ve en la FEBIMTRA. Esta Fiscalía Especial que tiene aproximadamente 10 años y que sinceramente desde quienes empujamos su existencia vemos que es sumamente limitada para la atención y la prevención de este problema. Toda vez que la trata de personas es delincuencia organizada, debería tenerse como tal y se deberían estar tratando sus casos en la CIEDO, en esta Subsecretaría de Investigación de Delincuencia Organizada. ¿Qué quiero decir con esto? Que la trata de personas que involucra a las mujeres, estando en la FEBIMTRA, pues quedan atoradas y no han tenido ningún curso. Y entonces otra de las cosas que se hace necesaria es la intervención para atender estas grandes redes que funcionan en México, porque México es lugar de origen, es lugar de tránsito y es lugar de destino de la trata de personas. La trata de personas con los diferentes objetivos, pero una de las principales es la explotación sexual. Y entonces tenemos destinos turísticos que hacen necesaria una acción integral de las instancias de gobierno para combatirla, para sancionarla y para prevenirla. Tenemos además trata interna, pues tenemos el caso que es internacionalmente conocido para nuestra desfortuna y para nuestra vergüenza, que es lo que se da en Tlaxcala. Y hay que decir que pues, no toda la gente ni todas las personas de Tlaxcala están involucrados en esto, pero hay regiones que son muy bien localizadas, muy bien conocidas como es el trámite, y estamos hablando de esta trata interna que tendríamos que estar atendiendo. Pero además tenemos también trata internacional. Ha habido muchos casos en que encontramos que las mujeres centroamericanas que son migrantes y que pasan por México terminan en este espacio, y hay cosas que tenemos que preguntarnos. ¿A quién beneficia este tipo de explotación?
Y entonces si hablamos de la explotación sexual, pues encontramos que las mujeres, por ejemplo, en la zona sur de nuestro país, están en loncherías, están en bares y se hace una serie de beneficios de las mujeres que están en esta problemática. Votaremos a favor de este punto de acuerdo, pero decimos que hacen falta acciones integrales para prevenir, sancionar y erradicar la trata. Y como un ejemplo de lo que decíamos hace un rato, y que este tipo de convocatorias a concursos de niñas para el tema de la belleza es meterlas en estereotipos y es provocar que ellas estén en las redes y que haya a través de estas redes sociales, pues quienes hagan caso y quienes estén al pendiente. Quiero decir que me da gusto que a partir de la denuncia que se hizo en la conferencia de prensa y de la acción de la diputada Lía Limón, se ha cancelado ya este concurso en Quintana Roo. Que quisiéramos que este tipo de cosas no se repitieran y que no fueran convocadas por nuestros gobiernos de ninguna instancia. Y entonces, pues finalmente decir que en el tema de derechos humanos siempre esperan, los temas de derechos humanos siempre esperan. Por eso estamos esperando la publicación de la ley contra la tortura y que se apruebe la minuta de la ley contra la desaparición forzada y esta ley y esta minuta que decíamos de la reforma integral para la prevención y sanción de la trata de personas que tenemos en la Cámara de Diputados. Es cuanto, diputada presidente. Muchas gracias. Gracias, diputada Contreras Julián. Para el mismo tema, la diputada Lía Limón García, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. Con su venia, presidenta. Yo nada más decir muy brevemente que, por supuesto, que el Partido Verde Ecologista de México votará a favor de este exhorto, porque si bien han habido acciones importantes para combatir la trata, existen todavía muchos pendientes que hay que reforzar. A nivel nacional, en el 2013 se emitió el Programa Nacional para prevenir, sancionar y erradicar la trata de personas, que es un programa que establece una serie de acciones que se deben de impulsar desde los distintos órdenes de gobierno a fin de erradicar este delito, y han habido sin duda alguna avances importantes, pero todavía hay muchos pendientes. Y este es uno de los temas en los que la acción coordinada de los distintos órdenes de gobierno es fundamental. Este es uno de los temas en los que se necesita la coordinación de todas las instancias, de las entidades federativas, de la federación e incluso de los municipios. Han habido algunos gobiernos estatales que han impulsado sus propios programas o que se han sumado a proyectos específicos contra la trata. Uno es Coahuila, otro Tamaulipas, Colima también, la Ciudad de México. Pero la verdad es que hay muchas entidades federativas donde este es un tema del que a veces se prefiere no hablar y que no se le ha dado la importancia que tiene. Sí es necesario hacer este exhorto y es necesario hacerlo a todos los niveles. La trata, en efecto, es la forma moderna de esclavitud, pero además es una forma moderna de esclavitud que involucra el cuerpo de las personas, en su mayoría mujeres. Y el combate a la trata no solo tiene que ver con combatir a la delincuencia organizada, porque generalmente son quienes, las redes de delincuencia organizada son quienes promueven y participan en este tipo de delitos, sino también con la protección de los derechos humanos de las personas.
Por eso el Partido Verde Ecologista votará a favor de este exhorto y hacemos un llamado a todos los órdenes de gobierno para que se sumen acciones concretas en contra de la trata de personas. Es cuanto, presidente. Gracias, diputada Limón García. Agotada la lista de oradores, consulte la Secretaría a la Asamblea en votación económica si es de aprobarse el acuerdo. Consulto a la Asamblea en votación económica si es de aprobarse el anterior acuerdo. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano. A ver, compañeros, nada más están levantando la mano poquitos. Gracias. Quienes estén porque se rechace, favor de levantar la mano. Aprobado, señora presidenta. Aprobado el acuerdo. Comuníquese. Es que esa bola que está ahí no se pone atención. Pasamos a la discusión del dictamen de la primera comisión con punto de acuerdo por el que se exhorta a fortalecer el diálogo para escuchar y atender las peticiones de los vecinos de las colonias afectadas por la construcción de la línea 7 del Metrobús de la Ciudad de México. Y debido a que el dictamen se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria, solicito a la Secretaría de cuenta únicamente de la parte resolutiva. Punto de acuerdo. Primero, la Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al Gobierno de la Ciudad de México a fortalecer el diálogo para escuchar y atender las peticiones de los vecinos de las colonias afectadas por la construcción de la línea 7 del Metrobús que correría de Indios Verdes a Santa Fe. Segundo, la Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al Gobierno de la Ciudad de México para que informe de las acciones respecto al cumplimiento a la suspensión decretada por el juez octavo del distrito en materia administrativa, así como del restablecimiento de las vialidades correspondientes. Salón de sesiones de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión a los 14 días del mes de junio de 2017. ¿Es cuánto, señora presidenta? En consecuencia, está a discusión y tiene el uso de la palabra el diputado Vidal Llerenas Morales del Grupo Parlamentario de Morena. Gracias. El objetivo de la reserva es hacer una propuesta de adición que se entregó en tiempo y forma a la mesa por escrito, y que tengo entendido que está, bueno, de hecho he sido aceptado por la promovente, que está ahí haciendo grupos en una de las bolitas, ¿no? Y lo que propongo es que hay un resolutivo tercero que diga: la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión exhorta a la Auditoría Superior de la Federación y la Secretaría de la Función Pública para que, en el ámbito de sus atribuciones, auditen los recursos federales ejercidos y los que en este momento se ejercen en la construcción de la línea 7 del Metrobús. Si uno analiza el último informe trimestral de Finanzas Públicas y la cuenta pública de la Ciudad de México, se han utilizado recursos de deuda, que en este caso es federal también, y del Fondo de Capitalidad para la construcción del Metrobús de la línea 7, cuando hay evidentes problemas de planeación. Ayer se hace público el hecho de que el INAH no autorizó de manera adecuada la obra. Entonces, me parece que pues también es importante que haya una revisión del ejercicio de los recursos para tener certeza pues que estos problemas de planeación no hayan afectado a la obra. Gracias. Sí. Solicito a la Secretaría de cuenta de la propuesta de modificación al punto de acuerdo presentada por el diputado Vidal Llerenas. Con gusto, señora presidenta. En caso de que esta fuera aprobada, sería agregar un tercer resolutivo que dice: la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión exhorta a la Auditoría Superior de la Federación y a la Secretaría de la Función Pública para que en el ámbito de sus atribuciones auditen los recursos federales ejercidos y los que en este momento se ejerzan en la construcción de la línea 7 del Metrobús. Esa es la propuesta, señora presidenta. Le solicito consulte en votación económica a la Asamblea si se acepta la propuesta de modificación presentada por el diputado Vidal Llerenas, si se admite a discusión. Consulto a la Asamblea en votación económica
si se admite a discusión la propuesta presentada. Quienes estén por la afirmativa, a favor de levantar la mano. Bájenla. Quienes estén... Bueno, estoy bajando la mano, ¿no? Quienes estén por la negativa, a favor de levantar la mano. Mayoría por la negativa, señora presidenta, no se admite. Se desecha la propuesta de modificación presentada por el diputado y para el mismo tema tiene el uso de la palabra la senadora Mariana Gómez del Campo Gurza, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. Muchísimas gracias, presidenta. Bueno, hablar sobre la línea 7 del Metrobús, una línea que ha sido muy polémica en la Ciudad de México. En los últimos días ha habido cuestionamientos importantes. Recordar que el Paseo de la Reforma pues se considera la avenida más importante de la ciudad, la avenida más emblemática de nuestra querida ciudad, no nada más a nivel nacional, así es considerada, sino también a nivel internacional. Yo quiero destacar que dentro de esta avenida, a lo largo de esta avenida, pues se encuentran importantes edificios, importantes monumentos. Es un ícono para la cultura en nuestra ciudad. Está el monumento a Colón, el monumento a Cuauhtémoc, la fuente de la Diana Cazadora, el Ángel de la Independencia. Se ha convertido también en un punto importante de grupos financieros de México, un lugar singular para llevar a cabo diversas celebraciones a lo largo de la semana y, por qué no decirlo así, también un sitio en donde se llevan a cabo diversas manifestaciones, es el Paseo de la Reforma. A lo largo del tiempo hemos presentado diversos puntos de acuerdo que tienen que ver con la realización de la línea 7 del Metrobús, un tema sensible. Incluso tuvimos aquí en el Senado de la República al director del Metrobús, al encargado de esta línea 7 y le hicimos saber, le hicimos notar muchas de nuestras preocupaciones. Y esto va de la mano con la suspensión definitiva que concedió un juez y que pudimos conocer ayer a través de los medios de comunicación. Y quiero compartirles que prácticamente los argumentos que presentó este juez pues son los mismos argumentos que venimos señalando desde hace tiempo. Quiero decir también, porque nosotros, el Partido Acción Nacional, ha sido impulsor de líneas de Metrobús en algunos estados de la República. Hemos tenido aquí en la ciudad a expertos en el tema de Colombia y de otros países. Hemos debatido en diferentes mesas la necesidad de poder tener movilidad en las zonas metropolitanas. Nuestro país cuenta con 59 zonas metropolitanas y se convierte en una manera de trasladarse de manera eficaz. Con esto quiero compartir, no estamos en contra de las líneas de Metrobús en la ciudad. Estamos en contra de la manera en que algunas de ellas se han implementado. No es un proyecto hoy que haya garantizado mejoras, si pensamos en movilidad, hablando concretamente del Paseo de la Reforma, ni tampoco en la reducción de contaminantes. Reduce un carril, y ustedes lo habrán notado, reduce un carril
y ahora es muy complicado transitar por Paseo de la Reforma. Y de aquí también señalar que pues el Paseo de la Reforma, la obra estará detenida hasta el 4 de julio por lo menos. Y esto sí va a afectar la movilidad de los capitalinos. ¿Qué va a pasar? Estaremos atentos a lo que ocurra, pero no quiero dejar de señalar e insistir en la afectación de muchas de estas obras, concretamente al medio ambiente. Por esta obra de la línea 7 del Metrobús se estarán derribando 660 árboles. ¿Esto qué quiere decir? Tendremos todavía menos árboles en nuestra ciudad. De 2012 a la fecha, por diferentes obras en la ciudad, hemos perdido 18,000 árboles. Esto debiera ser completamente alarmante porque ustedes saben las condiciones en cuanto a calidad del aire se refiere con las que hemos vivido en la zona metropolitana del Valle de México. Y un punto importantísimo es el tema de la consulta ciudadana. Desafortunadamente no se ha escuchado a los vecinos. Desafortunadamente, lo digo así, porque hemos sido insistentes con el gobierno de la ciudad de poder escuchar a las diferentes voces, poder escuchar lo que opina la gente y no dejar hasta este momento, cuando decide un juez conceder esta suspensión definitiva, el debate. Sí creo que se debió haber debatido hace mucho tiempo antes de comenzar la obra. E insisto, lo hicimos aquí y abrimos las puertas en el Senado para escuchar a las diferentes voces. Entonces, resumiría en 3 puntos la preocupación: el impacto vial, la imagen urbana y el impacto ecológico, el impacto en materia de medio ambiente. Y yo quiero hacer una propuesta a esta comisión permanente y entregaré por escrito a la presidenta de la mesa, que tiene que ver con incluir en el primer resolutivo: la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al Gobierno de la Ciudad de México a fortalecer el diálogo para escuchar y atender las peticiones de los vecinos de las colonias Polanco, Industrial, Estrella, Guadalupe Tepeyac y Tepeyac Insurgentes, afectadas por la construcción de la línea 7 del Metrobús, que correría de Indios Verdes a Santa Fe. Y segundo, la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al Gobierno de la ciudad para que informe de las acciones respecto del cumplimiento a la suspensión decretada por el juez octavo de distrito en materia administrativa, así como del restablecimiento de las vialidades correspondientes. El agregado que proponemos a ustedes es poder incluir a las colonias que han levantado la voz para que puedan ser incluidas en las mesas de diálogo. Es cuanto, presidenta. Muchas gracias. Gracias, senadora. Permítame, senadora, por favor, su propuesta. Proceda la Secretaría a dar lectura a la propuesta de modificación del punto de acuerdo presentado por la senadora Mariana Gómez del Campo. Bien, señora presidenta, vamos a leer primero con todo y el agregado. Aquí lo que se agregaron fue una lista de colonias. Primero, la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al Gobierno de la Ciudad de México a fortalecer el diálogo para escuchar y atender las peticiones de los vecinos de las colonias. Y ahí entra Polanco, Industrial, Estrella, Guadalupe Tepeyac y Tepeyac Insurgentes, afectadas por la construcción de la línea 7 del Metrobús, que correría de Indios Verdes a Santa Fe. Ese sería el contenido de la propuesta, señora presidenta. Proceda la Secretaría a consultar a la Asamblea si se admite a discusión la propuesta de modificación presentada por la senadora Mariana Gómez del Campo. En votación económica. A la Asamblea en votación económica si se admite a discusión la propuesta presentada. Quienes estén por la afirmativa
favor de levantar su mano. Bien, quienes estén porque se rechace, favor de levantar la mano. Sí se admite a discusión, señora presidenta. Solicito a la Secretaría consulte a la Asamblea si se acepta su incorporación al dictamen. Bien, consulto a la Asamblea en votación económica si se acepta la incorporación al dictamen leído. Quienes estén por la afirmativa, a favor de levantar la mano. A ver, no la están levantando, ya. Gracias. Quienes estén porque se rechace, a favor de levantar la mano. Se admite que se anexe al dictamen, señora presidenta. Se incorpora al dictamen la propuesta de modificación presentada por la senadora Mariana Gómez del Campo y tiene a continuación el uso de la palabra la senadora Dolores Padierna Luna del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. Muchas gracias, presidenta. Quiero agradecer el tono de la solicitud muy correcta que hace la senadora Mariana Gómez del Campo. Es absolutamente correcto que se solicite diálogo, comunicación con los vecinos. Es necesario y es bueno que se consulte a los vecinos, que se les dé toda la información que exista, porque se trata además de una obra necesaria en la ciudad y se tiene toda la información para convencer a los vecinos de la importancia de esta obra. Es una obra donde primero se va a priorizar el transporte público. Decía la senadora, y esa es la característica de los metrobuses en todo el mundo, se confina un carril, lo cual significa que se disminuye el número de carriles para los autos privados, pero justamente esa es la finalidad de los metrobuses, reducir el número de carriles, confinar el transporte público, porque ahorita en esa zona donde se beneficia, donde hay un transporte de más de 130,000 usuarios, 0 carriles para el transporte público y todos los carriles para el transporte privado. Nosotros tenemos que incentivar el uso del transporte público y reducir el uso del automóvil. En la medida en que tengamos un transporte público de calidad, todos vamos a querer usarlo y vamos a dejar a un lado nuestro coche. Se tiene que hacer esta transición. Vamos atrasados en la ciudad. Es una transición planteada en muchos aspectos, firmada por presidentes, por jefes de gobierno, y va muy lenta. Se ha venido haciendo, pero ha sido sumamente lenta. Si tenemos que incentivar el uso del transporte público, porque es una necesidad en todas las megalópolis, en todas las ciudades, más aún porque se requiere una mejor movilidad en esta ciudad y en las zonas metropolitanas. Entonces no paremos obras importantes y necesarias, pero sí demos toda la información hasta dejar satisfecha a la población que requiera, y no boicotear obras indispensables en esta ciudad que además tienen una planeación de hace 20 años a la fecha e insisto, se vienen haciendo poco a poco. Esta línea de Metrobús va a beneficiar a 130,000 usuarios de coches, hoy autobuses muy contaminantes. Se trata de quitar 180 autobuses viejos, contaminantes, desordenados, que se van a sustituir por 90 autobuses de doble piso y con muy bajas emisiones y con la tecnología de punta. Eso implicaría que se tenga que disminuir anualmente 19,000 toneladas de gases invernadero. Eso es un compromiso con el cambio climático que el gobierno de la ciudad quiere cumplir. También implica la reducción del 40% en traslados de los usuarios y hace 100% accesibles a las personas con discapacidad que también tienen ese derecho y que no hay transportes especializados o accesibles para las personas con discapacidad.
yo quisiera hacerme eco de lo que Greenpeace y Fundar han comentado en diversos análisis que hacen estas personas autorizadas. Estas organizaciones son especialistas en la materia, son conocedoras de la materia, son ambientalistas y se han estado auditando por sí solas para que esta línea no falte con ninguno de los objetivos que defiende Greenpeace o que defiende Fundar, como la transparencia en el uso de los recursos. Estas organizaciones han dicho que la información presentada por Ojeda Mestre no reúne suficientemente, no es suficientemente sólida para reclamar las afectaciones que se dice que afectan. No va a afectar ningún monumento histórico, no va a afectar ninguna estructura urbana, no va a afectar ningún vestigio histórico. Los únicos árboles que se van a quitar están clasificados y validados para quitarse, y se van a plantear por cada uno, se van a plantar 300 árboles que estas organizaciones también van a vigilar, y que qué bueno que se sumen otros vecinos para que se vigile que esto se haga, porque también es un compromiso con el medio ambiente. Hay una audiencia jurídica que jurídicamente se verá la legalidad de las cosas. Yo no puedo saberla, no he leído esos documentos, no quiero hablar de lo que no he leído, pero sí quiero decir que esta obra es sumamente importante en la ciudad y conminaría a que se vote a favor del punto de acuerdo que se solicita, porque se requiere informar suficientemente de obras buenas y de trabajos importantes, necesarios, que hace el gobierno de la Ciudad de México. Y también es necesario escuchar a los vecinos, sus opiniones, consultarles a los vecinos que quieren información. Entonces es correcto el punto de acuerdo, pero también es muy necesaria esta obra y no está dañando absolutamente ninguno de las preocupaciones. Dicho esto por personas autorizadas. Muchas gracias. Gracias, senadora Padierna. En consecuencia y agostada la lista de oradores, consulte la Secretaría a la Asamblea en votación económica si es de aprobarse el punto de acuerdo con las modificaciones aceptadas por la Asamblea. Consulto a la Asamblea en votación económica si es de aprobarse el punto de acuerdo con las modificaciones aceptadas por la Asamblea. Quienes estén por la afirmativa, a favor de levantar la mano. Gracias. Quienes estén por la negativa, a favor de levantar la mano. Aprobado por mayoría, señora presidenta. Aprobado el punto de acuerdo con las modificaciones presentadas y aceptadas por la Asamblea. Comuníquese. Pasamos al apartado de proposiciones de punto de acuerdo. Y tiene la palabra el diputado Javier Neblina Vega, a nombre de la senadora Mariana Gómez del Campo Gursa, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, para presentar un punto de acuerdo en el que se exhorta al Tribunal Electoral del Estado de Coahuila a escuchar a las diversas organizaciones en torno a las irregularidades de la elección de gobernador de dicha entidad. Con su permiso, presidenta, señores legisladores, señoras legisladoras. Al Tribunal Electoral del Estado de Coahuila le estamos haciendo la solicitud mediante este punto de acuerdo para que de forma respetuosa escuche a las diversas organizaciones en torno a las irregularidades documentadas en la elección de gobernador de dicha entidad de Coahuila. El 4 de junio, como sabemos, se llevó a cabo
elecciones para gobernadores en distintas entidades de la República, entre ellas en el estado de Coahuila, a la cual me voy a referir. Desde el inicio de las campañas electorales se documentó en algunos medios situaciones antidemocráticas de corrupción en esa entidad. La Fiscalía Especializada para la Atención de los Delitos Electorales de la Procuraduría General de la República aseguró en la ciudad de Torreón una bodega con 13,000 colchas, 1,500 productos de limpieza para el hogar, 300 cajas de despensa y más de 6,000 productos de limpieza personal para hombres y mujeres. En sí, los artículos como promoción al voto no es lo malo si así hubiera sido por una aportación de los propios simpatizantes del candidato del PRI. El grave problema es que esos artículos habían sido entregados por el Fondo Nacional de Desastres Naturales al candidato del PRI cuando éste era alcalde de Torreón. El Instituto Electoral tuvo diversas fallas en su conteo en el programa de resultados preliminares. Cabe mencionar que el Instituto Electoral de Coahuila, con acuerdo de todos los partidos políticos, habían anunciado que aproximadamente en la medianoche de esa jornada electoral tendrían los resultados del conteo rápido. Sin embargo, no emitió los resultados argumentando que la contienda era reñida. Pese a ello, con la existencia de los partidos principalmente de oposición, a las 2 de la mañana se dieron a conocer los resultados del conteo rápido, dando una ventaja de 2 puntos porcentuales al candidato del PAN y de la Alianza Ciudadana por Coahuila, Guillermo Anaya. Si bien es cierto que el conteo rápido es un dato estadístico, también sabemos que tiene una alta eficiencia de probabilidad del más del 95% y estaba dando como posible ganador al candidato Guillermo Anaya. Como interesado de los comicios en las diversas entidades federativas, escuchaba yo ese día en televisión cuando el presidente del Instituto Electoral Local del Estado de México anunciaba precisamente el resultado del conteo rápido y ponía al candidato del PRI con una ligera ventaja, y escuché en televisión cómo muchos de los simpatizantes de ese candidato ovacionaban con aplausos que tuvieron que ser silenciados a petición del propio presidente. Es decir, reconocían los priistas la eficiencia de este dato estadístico de resultado preliminar del conteo rápido. Cosa curiosa que en Coahuila, a pesar de esta posible victoria, de esta situación, después volteó, después cambió. Y vienen entonces las muchas dudas que tenemos, no solamente quienes militamos en el Partido Acción Nacional, sino principalmente los propios habitantes de Coahuila. Es extraño que en todas las entidades federativas, no solamente de esta jornada electoral, sino también en el pasado, por la confianza que se tiene en la institución del Ejército, son quienes custodian que nada salga ni que nadie entre donde están los paquetes electorales. En el estado de Coahuila, quien custodió fue Fuerza Coahuila, la policía de ese estado, donde aparentemente, donde presuntamente y casi con toda certeza permitieron que ingresaran personas, que ingresaran documentos. Se tiene evidencia documental con videos donde en estos lugares donde debieron estar sellos para llegar el día del conteo, el día del cómputo, esos sellos ya no existían. Y en los casos donde sí existían esos sellos, resulta que había ventanas abiertas o había otras puertas donde presuntamente entonces ingresaron las personas para sacarles votos a la oposición y para depositarles votos al candidato del PRI. En el pasado había compra de votos. Lamentablemente
Ese sistema antidemocrático no solamente se repite, sino que el priismo innova, porque además de la compra de votos, como dije en un principio, con recursos públicos, ahora también involucran a la fuerza pública, involucran a funcionarios electorales. El PREP se detuvo mañosamente apenas cuando tenía un 70% aproximadamente de conteo y faltaban todavía por registrarse o contabilizarse más de 400,000 votos. Y ese fue el único estado donde ocurrió esta parte. Incluso en Veracruz, en Coahuila, con listas nominales mucho más grandes, con muchos más paquetes electorales, sí se llegó a cerca del 95% del conteo. Por esa razón, estamos solicitando que este punto de acuerdo el día de hoy pueda ser aprobado y donde principalmente estamos solicitando como punto único que la Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorte respetuosamente al Tribunal Electoral del Estado de Coahuila a que considere las observaciones señaladas por diversas organizaciones de la sociedad civil, derivadas de las irregularidades en las elecciones de dicha entidad. Muchas gracias por su atención. Es todo. Para hablar de irregularidades en el proceso de Coahuila, no bastan 5 minutos, hay mucho más que decir. Gracias, diputado Neblina Vega. Se turna a la primera comisión. Tiene el uso de la palabra la senadora Diva Damira Gastelum Bajo para presentar punto de acuerdo por el que se exhorta a la Auditoría Superior del Estado de Guanajuato a fiscalizar los recursos destinados por el Gobierno del Estado a la publicidad y medios de comunicación durante la actual administración. Muchas gracias, presidenta. Aquí hemos venido a escuchar recurrentemente el tema de la transparencia, el tema de no uso de los recursos públicos para propósitos políticos. Y un escándalo mayúsculo es el que tiene que ver con el gobierno de Guanajuato. No habían de ver, yo ayer estuve todo el día en Guanajuato, habían de ver qué bien está la precampaña sola que está haciendo el secretario de Desarrollo Social de Guanajuato. Miles de millones de pesos con 2 programas que trae. Un programa que se llama Red Móvil, pues que le arrebata todos los programas al gobierno del estado y va y los entrega a él. Es DIF, es Desarrollo Social, bueno, no saben todo. Pero inventaron uno nuevo que se llama Impulso Social. Y por ahí se está yendo la lana que ha aumentado el gobierno del estado para el tema de comunicación. La cifra es escandalosa, pero además están solitos. Nadie habla de juicio político, nadie habla de qué está pasando ahí. Diluyen cualquier recurso que tenga que ver. Una carretera, no, pues es el gobierno del estado. Y entonces con un sello de agua aparece por allá el gobierno de la República. Nosotros queremos que la auditoría entre. Que Guanajuato es bastión panista, pues había que ver. En este momento en donde nosotros sí creemos en la democracia y no nos andamos enredando, porque quiero decirles que yo los escucho cuando hablan del tema electoral. La reina de todas las pruebas son las actas electorales. ¿Saben por qué? Porque ahí firman todo el mundo. Qué difícil es un fraude. El tema es claro, a ver, permítanme. Ustedes agarraron como la historia del elefante y el gusano. Agarraron cualquier rendija para venir a hablar de lo que quisieron. Ahora denme chance, ya hablaron 80, yo soy una nomás, denme chancita. Ustedes agarraron un tema de corrupción y le metieron. Nadie les dijo absolutamente nada. Y permítanme decirle a ustedes que nosotros estamos pidiendo que la Auditoría Superior pues le eche un vistazo. Están solitos.
destinando, desviando, preparando a Diego Zoé, el secretario de Desarrollo Social, como el gran candidato de Guanajuato. Pero con un problemita que tiene, son recursos públicos, a luces de todo mundo. No crean que se esconden, no andan haciéndolo así como vinieron a decir aquí, que había un almacén con despensas. Pues pruébenlo. ¿Qué no nos dimos instituciones? Hay que probar lo que venimos a decir aquí. Y ya dejemos de estar hablando de un tema que dice que le tenemos miedo al debate. Claro que no. La sesión pasada, 2 horas y media, pues nos dijimos de todo. 2 horas y media. Pero además, vamos a seguir diciendo, si el presidente del PAN, Anaya, quiere mediatizar el tema, pues porque está más muerto que nada, o sea, no trae nada. Alguien que le avise, pues que no puede, pues. La propia Margarita Zavala le dio el diagnóstico de muerte que tiene política. Y dicho en la boca de Margarita Zavala, no, pues tiene un valor agregado. Que lo diga yo, pues no sirve. Pero Margarita Zavala, pues tiene varias cosas que la hacen decir lo que ve adentro del PAN. Y lo que ve adentro del PAN es que como pues perdieron las 2 elecciones y ganaron Nayarit, el PRI no ha dicho absolutamente nada, porque nosotros somos respetuosos. Me regreso al tema. Te quiero, Pedraza. Me regreso al tema. Vigilen a Guanajuato, por favor. Está solo y haciendo lo que le da la gana. Chequen ustedes la partida de comunicación que tiene. No, pues hasta el Rincón del Beso, pues ya lo borraron, pues. Pero, pues porque el tema es electoral y estamos adelantando. ¿Qué quiero decir con esto? Que no estemos escupiendo para el cielo. Nos puede caer la saliva en la cara. Gracias, senadora Gastelum Bajo. Túrnese a la tercera comisión. Enseguida tiene el uso de la palabra la senadora Dolores Padierna Luna, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para presentar punto de acuerdo por el que se solicita un informe sobre los acuerdos que suscriban diversas secretarías de Estado con sus contrapartes de Estados Unidos en la reunión a celebrarse este día. Gracias, presidenta. Este tema es muy importante. Por fin llegó a los medios de comunicación mexicanos, pero solamente lo estábamos viendo en informaciones de medios extranjeros. El 1 de febrero pasado, un despacho de la agencia Reuters informó que funcionarios de defensa de Estados Unidos se reunieron con la delegación de México en Tapachula y en la zona de la frontera con Guatemala para discutir iniciativas de seguridad. Entre los asistentes estuvieron Lori Robinson, jefa del Comando Norte estadounidense, Kurt Tidd, jefe del Comando Sur, Roberta Jacobson, embajadora de Estados Unidos, y por México asistió Socorro Flores, la subsecretaria para América Latina y el Caribe. Reuters dice en sus reportes que la reunión se centró en el compromiso de México para asegurar su frontera sur y mantener a raya tanto a la delincuencia organizada como a los migrantes centroamericanos que tratan de ingresar sin documentos a Estados Unidos, no a México, sino a Estados Unidos. A partir de mañana, 14 de junio y hasta el 16 de junio, las Secretarías de Defensa y Marina de México participarán en una reunión que se va a llevar a cabo en Miami, que es la sede del Comando Sur. El Senado de la República no ha recibido ninguna información al respecto y menos aún la tiene la ciudadanía. Es un tema delicadísimo. Ahí será lanzado un nuevo plan Pentágono para Centroamérica. Permítame, senadora, por favor. Solicito a la Asamblea orden para poder escuchar a la senadora, por favor. Gracias, presidenta.
Ahí se va a lanzar un nuevo plan Pentágono para Centroamérica. En la página web del Departamento de Estado se informa que se reunirá un grupo muy diverso de líderes gubernamentales y empresarios de Estados Unidos, México, Centroamérica y otros países para discutir los desafíos y oportunidades en economía, seguridad y gobernabilidad en El Salvador, Guatemala y Honduras. A pesar de la escasa información disponible sobre este evento, se sabe que el general John Kelly, secretario de Seguridad Interior de Estados Unidos, busca reorientar la alianza de la era de Obama sin un incremento grande en el financiamiento de Estados Unidos a México y presionar a nuestro país a tomar más responsabilidad para la gobernabilidad y seguridad en Centroamérica, buscando inversiones frescas en la región. Dicho en otras palabras, que México siga siendo la Border Patrol o patrulla fronteriza de Estados Unidos en la frontera sur de nuestro país y que haga mejor este trabajo. El mismo cable de la agencia Reuters, con esta información, reportó que la fuente diplomática mexicana al respecto en esa reunión dijo que queremos estar en buenos términos con ellos, es decir, con el gobierno de Donald Trump, porque están en puerta muchos temas importantes con ellos. No dudo que haya temas muy importantes que platicar con el gobierno de Estados Unidos, en particular la renegociación del Tratado de Libre Comercio, que por cierto es un tema que dejó fuera a los migrantes y es un tema que se volvió una tragedia humanitaria que por más de 2 décadas ha significado que millones de personas en su paso por nuestro país sufran de violaciones a sus derechos humanos. La reunión que se celebrará mañana en Miami tiene antecedentes que nos indican que México se está alineando a una estrategia de militarización planteada por el gobierno de Donald Trump. No debemos olvidar que el presidente de Estados Unidos llegó a plantear que sus marines podían venir acá, dada la incapacidad de las fuerzas de seguridad mexicanas para combatir al crimen organizado. En abril pasado, tras una reunión de la Conferencia de Seguridad de Centroamérica, el jefe de Estado Mayor de Defensa de Guatemala, Juan Manuel Pérez, informó de acuerdos entre representantes de los países de la región y los comandos norte y sur de Estados Unidos para realizar patrullajes aéreos, terrestres y de reconocimiento en la frontera con México, para intercambiar información e inteligencia y estandarizar protocolos y procedimientos para realizar operaciones de interdicción en el apoyo de tecnología e inteligencia del Comando Sur. Toda esa información, si la sabe Guatemala, ¿por qué no la tenemos en México? Si no tenemos esta información, pareciera entonces que ante la imposibilidad de construir un muro físico en la frontera norte, entonces ahora México sí acepta construir en la frontera sur, que el gobierno de Donald Trump venga a mandar en nuestro territorio, poner un muro de contención de las fuerzas militares que cuenta con el aval y con la aquiescencia del gobierno mexicano. El general guatemalteco estaba muy feliz, se ve en el video, de instalar una base militar en esa zona. Bueno, nosotros no estamos de acuerdo en instalar bases militares de Estados Unidos en nuestro territorio mexicano. México no puede aceptar eso, debemos revisar a fondo y para respetar el tiempo diría solamente que la vía de la militarización no está destinada, evidentemente, a combatir el crimen ni los delitos, sino se establece para desalentar, para criminalizar a miles de personas que huyen de sus países por necesidad
y el derecho al refugio es violentado todos los días, a pesar que lo establece nuestra Constitución. Militarizar nuestras fronteras solo ha traído violaciones a los derechos humanos en desplazamientos de personas que radican en nuestras franjas fronterizas. México no puede, no debe seguir pagando los costos de una estrategia que fue ideada o impuesta por Estados Unidos. Los acuerdos con países extranjeros, en particular con Estados Unidos, debe de conocerlos el Congreso de la Unión. Ante esto se solicita a los titulares de Gobernación, de Relaciones Exteriores, de Defensa y de Marina un informe detallado sobre los acuerdos que suscriben con sus contrapartes en Estados Unidos, principalmente en la reunión que sostendrán mañana en Miami, de Estados Unidos, y asimismo se exhorta a garantizar que la colaboración entre ambos países se dé en el marco de respeto a nuestras leyes, a nuestra Constitución y a nuestra soberanía. Muchas gracias. Gracias, senadora Padierna Luna. Túrnese a la segunda comisión. Tiene el uso de la palabra el senador Benjamín Robles Montoya, del Grupo Parlamentario del Trabajo, para presentar punto de acuerdo por el que exhorta a restablecer el programa de asistencia técnica al microfinanciamiento rural. Hasta por 5 minutos. Muchas gracias, diputada presidenta. Seguramente compañeras diputadas, diputados, senadoras, senadores, seguramente saben, se enteraron de que recientemente, hace unos días, México obtuvo el galardón ministerial de la Cumbre Global de Mujeres, Global Summit of Women, celebrada en Tokio entre el 11 y 13 de mayo de este año, y lo recibió por los resultados en inclusión económica y financiera de mujeres rurales en el programa de asistencia técnica al microfinanciamiento rural. El premio lo recibió por parte de México la subsecretaria de Hacienda y Crédito Público, Vanessa Rubio. Y es que el PADMIR, este programa de asistencia técnica, logró en 5 años la inclusión financiera de 1.3 millones de personas, 1.300.000, casi todas ellas mujeres, que han sido olvidadas por los gobiernos que hemos tenido y que por supuesto habría que rescatar, y el ejercicio de inclusión que se hizo pues les está permitiendo salir adelante en el día a día, que es muy complicado, como todos lo sabemos, en las zonas rurales de nuestro país. Esto se logra gracias a la participación de la banca social, que son legisladoras, legisladores, las cooperativas de ahorro y préstamo y las sociedades financieras comunitarias y las sociedades financieras populares. Esta alianza entre este tipo de instituciones y el gobierno de la República, pues queda claro, demuestra que la banca social sí puede lograr resultados exitosos en ámbitos donde la banca comercial, donde la banca de desarrollo no ha podido penetrar. A lo mejor ni siquiera ha querido penetrar. Reconozcamos que el sistema financiero nacional es tan débil que tendrán que recorrer muchos de estos mexicanas y mexicanos horas enteras hasta llegar a una institución bancaria. Pero con esto también, compañeras y compañeros, con esto se demuestra que la banca social, por lo tanto, es muy importante para el desarrollo del campo y que puede contribuir sin duda a la reducción de la pobreza. En el PADMIR participaron más de 220 instituciones con 2.358 sucursales, las cuales llegaron a la cantidad de 2.341 municipios y 43.100 comunidades. De esos 1.300.000 nuevas personas bancarizadas, el 59%, la mayoría son mujeres, y el 37%, compañeras y compañeros, habita en localidades de alta y muy alta marginación. Lamentablemente, hay que aceptar que decimos esto con sorpresa
y también con pesar, porque al parecer todo esto no ha sido mérito suficiente para que la presente Administración Federal, concretamente la Secretaría de Hacienda, pues tome en cuenta, porque ha cancelado este programa. Un programa que tan solo representaba 200 millones de pesos al erario público en beneficio de esta enorme cantidad de mexicanas y mexicanos para hacer una realidad la inclusión social y en este caso financiera. Por lo tanto, reitero, queda claro que el gobierno pues a lo mejor no tiene ningún inconveniente en gastar miles y millones de pesos en publicidad, pero sí que le duele mantener los poquísimos programas exitosos que tienen y que ayudan a una población muy importante de nuestro país. Es por eso, diputada presidenta, que con este punto de acuerdo nosotros estamos exhortando firmemente a que recapaciten y se restablezcan pues este programa. Se lo planteamos a la Secretaría de Hacienda y además pues desde ahorita anunciamos, y yo pediría el apoyo de todas y todos los legisladores aquí presentes para que en el presupuesto de egresos del próximo año se reintegre sin ninguna duda este programa tan importante. Vale la pena decir por otra parte que en el año 2001, con la aprobación de la Ley de Ahorro y Crédito Público, recordemos, se inició la regulación del sector financiero y en el 2009 esta ley se modifica y entre otros cambios realizados se introduce el capítulo rural, creando figuras de sociedades financieras comunitarias, las llamadas SOFINCOS, y los organismos de integración financiera, mandatando así a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores a emitir una regulación prudencial específica. Y sin embargo, y esto es realmente intolerable, compañeras y compañeros, después de 8 años la Comisión Bancaria no ha emitido ninguna regulación, equiparando así hasta el día de hoy a las SOFINCOS. Concluyo, diputada presidenta, a las SOFINCOS las está comparando con esos intermediarios financieros, limitando por supuesto el desarrollo de la inclusión financiera en las zonas rurales. Y en ese sentido, pues lo que estamos planteando es que el gobierno federal reconozca este esfuerzo que realizan las instituciones financieras de la banca social, las cooperativas, las sociedades financieras comunitarias y los SOFIPOS, las cuales hasta la fecha han bancarizado a más de 9.5 millones de mexicanos, otorgando servicios financieros de ahorro, de crédito, pago de remesas, microseguros, así como en algunos casos tarjetas de débito, cajeros, banca móvil, entre otras innovaciones tecnológicas. Planteamos, compañeras y compañeros, que nos respalden en este exhorto que haremos, que estamos planteando a la Secretaría de Hacienda y a la propia Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Es cuanto, diputada presidenta. Gracias, senador Robles Montoya. Túrnese a la tercera comisión. Tiene el uso de la tribuna la diputada Lía Limón García, a nombre de la diputada Georgina Gagiola Lezama y de los diputados del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, para presentar un punto de acuerdo por el que exhorta al Congreso del Estado de Campeche a revisar y modificar la legislación en materia de estupro a fin de garantizar el pleno ejercicio de los derechos humanos de las mujeres y las niñas. Con su venia, presidenta. Primero quiero explicar que en realidad son 3 puntos de acuerdo los que se están presentando sobre este mismo tema y los expondré en este espacio. Son dirigidos a distintas entidades federativas, pues los puntos de acuerdo son lo mismo. Y les platico los antecedentes de estos puntos de acuerdo presentados por la diputada Georgina Gagiola del Partido Verde Ecologista. Con fecha 17 de agosto del 2016, esta misma diputada presentó ante la Comisión Permanente correspondiente al segundo receso del primer año del ejercicio de esta legislatura una proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a las legislaturas estatales en cuyo Código Penal se contempla el matrimonio para extinguir la acción penal en caso de estupro,
a revisar y modificar su legislación a fin de garantizar el ejercicio de los derechos humanos de las mujeres. Esa proposición como punto de acuerdo fue turnada a la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados y fue dictaminada positivamente y aprobada por el Pleno el jueves 14 de diciembre del 2016. Posteriormente se recibió respuesta del Estado de Puebla y del Estado de Morelos. En ambas entidades federativas referían que no contemplaban el matrimonio como una posibilidad para extinguir la acción penal del delito de estupro. Pero siguen pendientes algunas entidades federativas de dar respuesta, particularmente el interés es sobre Baja California, Campeche y Sonora, en cuyos códigos penales aún se contempla el matrimonio como causa de extinción de la acción penal en el delito de estupro. Y por eso es la presentación de estos puntos de acuerdo por parte de mi compañera diputada, justamente dirigidos a los congresos de Baja California, Campeche y Sonora, que buscan insistir en obtener una respuesta y básicamente insistir en que en sus códigos penales estatales se reformen para que el matrimonio no sea una forma de extinguir la acción penal en el caso de este delito. Para quienes pues no tienen más información al respecto, es importante que sepan que el estupro se define como la conjugación sexual natural obtenida sin violencia y por medios fraudulentos o maliciosos o de maliciosa seducción con mujeres muy jóvenes, con mujeres menores de edad, no ligadas por matrimonio. Esto se estipula en el artículo 262 del Código Penal Federal vigente. Es importante destacar que la violencia contra mujeres y niñas en cualquiera de sus modalidades, ya sea física, psicológica, sexual, laboral o patrimonial, es un acto que resulta intolerable, pues atenta contra el ejercicio pleno de los derechos fundamentales de la mujer, toda vez que obstaculiza seriamente su desarrollo integral y sus posibilidades de bienestar. Y habrá a quienes les parezca exagerado que una y otra vez nos subamos a esta tribuna a insistir en estos temas. Sin embargo, lo tenemos que hacer porque tenemos que lograr que en nuestro país haya equidad de género, que en nuestro país se elimine la violencia contra la mujer y el estupro es una forma de violencia contra la mujer y queremos que haya una homologación en los códigos penales de las entidades federativas para que el matrimonio no sea una forma en que se extinga la acción penal de un delito como este. Es decir, es increíble que pues, un hombre se salve de ir a la cárcel porque se case con su víctima. Me parece ya impensable y me parece inaceptable que esto siga existiendo en algunas entidades federativas. Por supuesto que tenemos muchos avances a nivel legislativo que buscan garantizar la igualdad y la justicia y una vida libre de violencia hacia las mujeres, pero en aquellos casos donde seguimos encontrando que hay deficiencias, tenemos que alzar la voz y tenemos que actuar. Ese además pues es el compromiso, por supuesto, de muchas de las mujeres que estamos aquí y también de algunos hombres, la verdad que sí. Por eso venimos a tratar este tema y a pedir el apoyo de la permanente y de quienes integramos la permanente es que está pidiendo la palabra Marisela, para que podamos avanzar y exhortar a los congresos que aún tienen pendiente este tema, que son Campeche, Baja California y Sonora, a que modifiquen sus códigos penales y garanticemos que en ninguna entidad federativa el matrimonio sea una forma de extinguir la acción penal para quienes cometen el delito de estupro. Este es
un tema en el que nos importa avanzar, porque es primordial desvincular el delito de estupro de elementos que tienen origen en nociones de moralidad sexual y honorabilidad, los cuales en el pasado representaron una forma de resarcir el honor de la mujer violentada o de su familia, pero que hoy en día no tienen lugar. Es cuanto, Presidenta. Gracias, diputada Lía Limón. Las tres propuestas que tienen una solicitud en común. Diputada Contreras Julián, lo que pasa es que si es para hablar sobre este tema, no es procedente. ¿Con qué objeto es su participación? Darle a la diputada Lía Limón que nos permita adherirnos a estos puntos de acuerdo, porque hay 8 estados que no prohíben el matrimonio infantil, pero también por eso, por lo que está planteando, es necesario que se apruebe la reforma al Código Civil para prohibir el matrimonio de niñas y niños. Entonces, pues nos adherimos, si me lo permiten, a su punto de acuerdo. Diputada Lía Limón, ¿acepta usted la adhesión? Claro que sí, diputada. Gracias. La diputada ha aceptado, por lo tanto está a disposición de la Secretaría de esta mesa directiva para la suscripción correspondiente. Muchas gracias. Dado que las tres propuestas tienen una solicitud en común, pero dirigidas separadamente a los estados de Campeche, de Baja California y de Sonora, se turnan a la primera comisión. Tiene el uso de la palabra el diputado Vidal Llerenas Morales, a nombre de la diputada Norma Rocío Nale García, del Grupo Parlamentario de Morena, para presentar punto de acuerdo por el que exhorta a emprender acciones para atender la grave situación de inseguridad que prevalece en el estado de Veracruz. Gracias. Bueno, este es un tema serio, nos preocupa mucho el incremento de todo tipo de delitos en el estado de Veracruz en lo que va la administración del gobernador Yunes. Es increíble, es incluso peor que el gobernador Duarte, en sentido, lo cual pues es ya una barbaridad. El homicidio doloso ha crecido en el mismo periodo de 265 casos a más de 600. Lo mismo se pasa con el secuestro de 13 a 75, la extorsión de 143 a 200. Es decir, hay un incremento muy serio, muy serio en este estado en todo tipo de delitos. Y eso era evidente en las elecciones. Lo que uno encontraba en el caso de Veracruz es un rosario de acontecimientos que tenían que ver con violencia, que terminaron incluso en muerte. Hubo secuestros, hubo lesiones muy serias a todo tipo de funcionarios electorales, etcétera. Realmente la elección de Veracruz estuvo marcada por la violencia de manera muy seria. En ese sentido, bueno, queremos que esta comisión permanente, ante la incapacidad y las promesas incumplidas del gobierno de Miguel Ángel Yunes de disminuir la incidencia delictiva en el estado de Veracruz, exhorta al titular del Ejecutivo Federal para que de manera inmediata emprenda en el ámbito de sus facultades a las acciones necesarias para atender la grave situación de inseguridad que prevalece en la entidad. Es una entidad en riesgo grave, en riesgo de que aún esto empeore, e insisto, a la arena electoral fue muy claro este tema. Y insisto, esto fue otro de los pendientes que hubo en la elección de hace unos días. No solamente, como decimos, no se garantizó la libertad en el voto, no solamente no se garantizaron elecciones justas por la intervención del gobierno federal, pero también no se garantizó la libertad en el votar, dado por la delincuencia, el clima de inseguridad que prevalece en este país y que se incrementa todos los días. Lo que sucede en Veracruz es particularmente grave por cómo esto ha evolucionado, por cómo afectó la elección, pero también es el resultado de un país en el que mes por mes los homicidios crecen. Aprovecho esta oportunidad y como decía la senadora Diva, pues se ha tomado esto como una oportunidad de hablar del tema electoral. Voy a hacer una referencia. Desgraciadamente no hubo una
pues un debate pactado, que habláramos del tema de las elecciones. Eso correspondería a esta Cámara de manera con un enorme humor involuntario. Entiendo que ayer el PRI propuso discutir las relaciones México-Alemania como una de las acciones a discutir en esta asamblea. Desgraciadamente no hubo oportunidad, pero no puedo pasar la ocasión de decir que en el tema de gasto gubernamental, este gobierno el año pasado incrementó su presupuesto autorizado de 1,000 millones a 9,000 millones de pesos. Si se quiere encontrar discrecionalidad y violación al marco legal de esta soberanía, se tendría que analizar cómo el gobierno federal incrementa de manera absolutamente desproporcionada año con año el gasto en comunicación social. Y así es como se compran a los medios de comunicación. Por eso se puede intervenir la elección, por eso se puede subir unos temas, bajar otros, por eso hubo esa campaña de desprestigio que vimos en la elección del Estado de México. Insisto, si queremos ver discrecionalidad en el gasto en comunicación social, pues veamos la cuenta pública, cuánto fue autorizado originalmente al gobierno de la República en materia de gasto en comunicación y cuánto fue lo que se ejerció. Una diferencia de más de 8,000 millones de pesos. Muchas gracias. Gracias, diputado Vidal Llerenas. Se turna a la primera comisión. Informo a la Asamblea que hemos recibido en esta mesa directiva una comunicación suscrita por la senadora Ana Lilia Herrera Ansaldo, por la que se informa su reincorporación a sus funciones legislativas a partir del día de mañana, 15 de junio. Bienvenida, senadora, con mucho cariño. La Asamblea se da por enterada y se comunica a la Cámara de Senadores. Nos ha solicitado desde su escaño el uso de la voz la senadora Yolanda de la Torre. ¿Con qué objeto, senadora? Gracias, presidenta. Como hoy se terminó, ya estamos a punto de terminar la sesión, no quisiera dejarla pasar la oportunidad de comentar que teníamos el senador Ismael Hernández de Heras y su servidora un punto de acuerdo respecto a la supercarretera Durango-Mazatlán. La supercarretera Durango-Mazatlán es una gran obra, es un legado histórico, es una obra de impacto nacional gestionada por un mecanismo financiero a propuesta del gobierno del estado en aquel entonces, por el gobernador Ismael Hernández de Heras, hoy nuestro compañero senador. Y sí es importante comentar que este logro se concretó gracias a un fideicomiso por venta de activos, pero la licitación de la obra correspondió a los gobiernos federales de Vicente Fox y del presidente Calderón. De todos es conocido hoy en Durango que hay varios tramos de mala calidad donde existen señalamientos de corrupción de parte de funcionarios de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes de aquellos gobiernos con empresarios constructores. Y hoy estamos teniendo problemas graves en Durango, por eso motivó el punto de acuerdo que ya no pudimos ver hoy. Y aprovecho esta oportunidad desde aquí solicitar a las autoridades investiguen a los gobiernos del PAN respecto a la construcción de esta gran obra. En Durango tenemos dudas de la calidad de obra de todos los duranguenses. Es muy importante que veamos la oportunidad de recuperar a quienes elaboraron la obra y dejaron tramos de mala calidad, que hoy estamos teniendo problemas. Esa obra se licitó al 100% en los gobiernos del PAN, de la administración del presidente Fox y del presidente Calderón. Es cuanto, presidenta. Gracias. Senadora Yolanda de la Torre, aún y cuando comparto la importancia de esa carretera, le tengo la imperiosa necesidad de decirle que el capítulo de dictámenes del día de hoy ha concluido, pero además el dictamen justamente corresponde a la tercera comisión y tiene una reserva. Tendríamos que informar a la tercera comisión y que se retiren las reservas correspondientes para efectos de que sea turnado nuevamente a esta mesa directiva y por lo tanto a la Asamblea.
Se toma nota, senadora Yolanda de la Torre, es un tema importantísimo desde luego, y nos ha solicitado también desde su escaño el uso de la palabra la diputada Karina Sánchez Ruiz. ¿Con qué objeto, diputada? Buenas tardes, diputada presidente. El día de hoy, 14 de junio, se celebra el Día Mundial del Donante de Sangre, razón por la cual le solicitamos de la manera más atenta que se pueda registrar la postura del Grupo Parlamentario Nueva Alianza en el diario de los debates, la cual ya oportunamente por escrito la presentamos. Esto es en razón que consideramos muy importante el tema de la donación altruista de sangre. Solamente el 3% de los donantes son altruistas y los demás donantes son por reposición. A su vez queremos invitarlos a todos y cada uno a que nos convirtamos en donantes altruistas de sangre. Hay que recordar que una donación puede ser la diferencia entre la vida y la muerte de un ciudadano o una ciudadana mexicana. Es cuanto, diputada presidente. Se toma nota de su participación, diputada, y se adhiere al diario de los debates. Compañeras y compañeros legisladores, les informo que la Secretaría Parlamentaria recibirá los avisos que le hagan los grupos parlamentarios para registrar por una sesión más aquellas iniciativas que deseen mantener, como lo permite el resolutivo 12º del acuerdo aprobado. Las proposiciones que cumplieron su segunda inscripción se turnarán a comisiones en los términos del resolutivo 14º del acuerdo aprobado. Los turnos de los asuntos se publicarán en la Gaceta Parlamentaria. Los textos de las efemérides y las intervenciones de la agenda política se insertarán en el diario de los debates. Y se levanta la sesión y siendo las 3 de la tarde con 20 minutos y se cita para la siguiente sesión que tendrá verificativo el próximo miércoles 21 de junio a las 11 horas en este recinto legislativo.